Mira, yo te voy a platicar algo en contexto de lo que me sucedió y que puede referir incluso de que los demonios tienen memoria absoluta y que te van a desequilibrar. Digo, yo lo vi desde mi punto de vista como alguien ajeno, como un testigo, que fue cuando fui a confirmar. Ojo, no me he visto con el asunto este de que yo confirmé la posesión, no. Fue un primer filtro del cual fui como un intermediario entre Cipriel, el que hizo el exorcismo, y tu servidor, que resulta ser como una especie de asistente para Cipriel, ¿no? Yo ya estaba enrolado en la investigación paranormal y una amiga me dice, oye, necesito tu punto de vista, Antonio, porque tengo la sobrina política de su pareja, que ya vieron un montón pues, de explicaciones, incluso médicas, y todo eso están en proceso de lo médico, pero ya vieron segundas, terceras, cuartas y quintas opiniones, no encuentran como algo médico, y ya recurrieron al brujo, bruja, al experto, ya sabes, y nada más nada. Entonces dice, lo único que me queda eres tú, y era una compañera de trabajo de televisión. Y dije, claro que sí, ¿no? Entonces ahí voy. Y yo estaba en proceso de clases de teología con Cipriel. Y fíjate cómo son las cosas, y es como cuando uno se pone a analizar, que los eclesiásticos lo saben y evidentemente son como muy aterrizados con eso, porque ellos te hablan acerca de que el demonio sabe en qué momento cómo actuar, así como dicen, el Dios hace hace cosas misteriosas, pues los demonios agárrate, peor, ¿no? Lo malo es que estos güeyes sí con intención de joderte, cabrón, ¿no? Total que a mí me dio ese contexto y me dice, tú que estás mucho clavado, siempre él me decía, tú que estás en este asunto de la investigación paranormal, incluso hasta sonaba un poco arrogante a veces cuando me decía, la investigación está paranormal, ¿no? Casi casi le daba como que lo fuchi. Te puedes encontrar casos posibles de posesión, entonces tengo que prepararte dentro de la teología, te voy a dar un apartado de lo que posiblemente podrías confirmar o no. Es decir, los demonios saben hablar ciertos idiomas. Los demonios saben reconocer ciertas frases. Los demonios entienden frases que tienen un contexto religioso, un contexto de poder, de Dios, ¿no? Y yo, pues sí, siempre les digo, está padrísimo, pero no soy religioso, güey, pero va. Entonces, literalmente así me puso a estudiar y yo, bueno, ok. Y dentro de esas frases, me dice una que es que ex patre filoque, ¿no? Que es como en latín es como la voluntad del Padre, es como una pregunta. Y yo, bueno, ok, fíjate, eso ya me lo había dicho meses antes, creo que al inicio incluso del propio taller de... Pues yo lo veo como un taller porque al final del día era como es profesor de las actividades de los dos y me daba teología. Fascinante el tema teológico, muy fascinante. Entiendes muchos contextos, ¿no? Bueno, total que me toca hacerla de acompañante de esa persona, de esa chica que me dice, necesito que me ayudes y que tengas tu punto de vista. Y yo le decía, ok, pero recuerda que soy investigador paranormal. Pues por eso, Antonio, necesito que ya cabrón, dijo, o sea, su pareja, haga una cosa u otra, pero haga algo, porque la niña al final del día está sufriendo. Ok, fuimos a la casa. No te voy a platicar como todo el contexto porque es muy largo, pero te voy a platicar conciso y directo. Llegué a una casa de alto poder adquisitivo en México, donde la iluminación era muy vasta, era como un día como ahorita, que son como 2 de la tarde, 12 del día, 2 de la tarde aproximadamente, el sol aquí está en el cenit y está pleno así. Ahorita los calores están tremendos, casi más o menos del mismo clima. Una mansión blanquísima, tocayo, así como de esas grandes mansiones hasta de telenovelas, por así decirlo. Y ventanales muy grandes de frente con balcones muy amplios. Cuando llego, se nota que la familia de la niña pues no está tan a gusto con mi presencia, ¿no? Porque para empezar yo salía en programa de televisión de traje negro y a veces nos ponían gafas negras. Nosotros nos llamamos los agentes negros porque gracias a un conductor de televisión nos puso los hombres de negro. Ya sabes, televisión. Entonces, pero siempre fuimos la agencia mexicana, quiero hacer acotación, o sea, no éramos los hombres de negro, pero ya me entenderán que algunos platos de televisión luego se le tienen cada ocurrencia, ¿no?
Total que pues llegué así, yo me quité las gafas y todos dije, no, pues van a decir, este payaso, ¿qué onda, no? Con sobrada razón, pues ellos lo están viviendo de una forma diferente. Total que llegué a la habitación, me dicen, oye, pues que quieren tu punto de vista, pero quieren que que tú la veas, ¿ok? Llego y veo una habitación normal, yo no vi el contexto, fue mi primer acercamiento con un poseso. Yo no vi lo que yo había visto en la ficción, tocayo. Yo no vi cruces así rodeando, todos con oraciones, no vi nada de eso, no vi la recámara del exorcista, no vi nada de eso. Vi una cama muy opulente, con una recámara muy opulente y con estos, eso sí, lo extraño raro que yo vi y yo sentí, no sé si fue alucinación, no creo porque incluso hice confirmación, que toda la emanación de luz que daba del sol de fuera hacia adentro de la casa estaba en esa habitación, pero en la habitación de esa niña era grisácea. O sea, el ambiente era lúgubre. Y era algo bien chistoso porque yo veía los balcones, bueno, en las ventanales, unos balcones enormes con unas ventanas abiertas, pero no abierta al cristal, sino el cristal cerrado, pero las cortinas abiertas. Y no entraba la luz. Eso es algo que sí yo dije, bueno, con decirte que yo hice confirmación, o sea, me salía del cuarto y yo veía así, y yo decía, chinga, ¿por? O sea, como, ¿por qué no entran los fotones aquí? Yo ya de ahí estaba yo, sí es muy curioso, ¿no? Cuando yo lo planteo esto te lo voy a revelar a ti. Yo voy haciendo como la remembranza de todo. Entro a la habitación, hay una especie de pared. Lo que hago es librar la pared y ver una cama donde hay una persona pequeña en la cama recargada, como en la cabecera, y así. Y con el cabello normal, suelto, pero como si trajese un vestidito de pijama o algo de dormir. Y en la parte de arriba una cruz, nada más. Solamente una cruz. Todo muebles blancos, grandes, de estos muebles enormes, ¿no? Cuando yo veo esa estampa, te lo juro, ahí es en ese momento dije, híjole. O sea, yo en ese momento, Antonio Zamudio 2006, tenía 27 años aproximadamente. Yo ya me estaba desequilibrando en ese momento. Yo conté los pasos, mi queridísimo tocayo, para llegar a la cama. Porque yo sí dije, a ver, no hay alguien que me diga, oye, mira, aquí en la casa nos pasan cosas. No. Más o menos me dieron contexto ellos al camino hacia su casa, pero no me quisieron decir todo, ¿no? Y cuando yo veo esa imagen, yo dije, madres, cabrón. O sea, yo en mi cabeza dije, por favor, que no sea el exorcista, cabrón. Sí, literalmente. O sea, era mi primer caso de exorcismo. Y yo conté los pasos al llegar a la cama. Cuando llego a la cama, pues me acuerdo del contexto que me había hecho siempre. Haz la pregunta. Haz una pregunta. Y si te contesta mea culpa, te sales de ahí. Y me llamas. Y yo así, a secas, mea culpa, sí, mea culpa. O sea, no me va a decir otra cosa. No, te tiene que decir mea culpa. Si te dice otra cosa que no entiendes, tampoco te quedas, te sales. Ok. Yo en mi cabeza, en mi nebulosa de que sí, pero lo que así anotando como las planas, cabrón. Sí. ¿No? Yo la verdad es que yo te voy a ser bien honesto, para todo tu público. Yo tomaba el contexto de los posesos como algo totalmente psicológico. O sea, sí está la batalla ahí, pero sí existe, cabrón. O sea, cuando te explota en el rostro y dices, madres, cabrón, o sea, real, ¿no? Llego a la cama, yo veo una señorita entre 12, 13 años, más o menos de edad, dormida. Reviso alrededor, digo, ¿por qué? Yo en mi nebulosa dije, ¿por qué no entran los fotones? No, incluso dije, no es cristal ahumado, ¿no? Porque pensarías, pues es cristal ahumado, tiene alguna capa, una placa, no sé. Te lo juro que yo estaba pensando así y me acordé de la niña y dije, bueno, a ver, antes de que se me vaya el avión, antes de que me vaya, yo quería también ya irme de ese lugar. Yo como investigador no me sentía nada bien ahí. No, o sea, mira, todo,
yo siempre me he regido por algo que me decía mi padre. Yo viví un fenómeno paranormal desde niño, a los 4 años de edad, en el cual había un fenómeno poltergeist con una interacción con una entidad espiritual que era una mujer, y había un poco de todo, un cúmulo de todo, y a mí todo me pasaba en la mañana. Todos los ruidos, imagínate el estallamiento de trastes así, escucharlos a las 7:30 de la mañana, ¡pra!, ¿no? Y era despiértate y corre hacia la puerta a ir por tu mamá. Era esa la misión en mi cabeza, porque era fuerte el embate, era un poltergeist combinado con apariciones de nivel 4 o 5, o sea, era fuertísimo. Y recuerdo que pues sí, yo padecí terrores nocturnos y padecí un montón de cosas en esa antigua casa. Yo le tenía miedo a asomarme debajo de la cama en esa casa, tenía pavor. Y recuerdo que mi padre me decía, calmándome un poco los ánimos, me decía, a ver, hijo, no te preocupes, porque todo eso que te aterra debe tener una explicación. Hay que encontrarla. Entonces mi padre, en vez de decirme, no, lo que estás viendo lo estás imaginando, no, no es cierto, no está en tu cabeza, no, me decía, a ver, vamos a estudiarlo. Y sí, no, la verdad que fue una influencia increíble, ¿no? Y yo con el paso del tiempo, pues fue como creando esta fascinación de los fenómenos. Yo a los 6 años te puedo decir que uno de mis primeros libros fue un libro de la psicología de las masas de Freud, combinado con otros libros, con la enciclopedia de los fantasmas y cosas así como más, investigaciones de Harry Houdini y de Harry Price y así, ¿no? O sea, grandes personajes, Tomás Alva Edison, Guillermo Marconi. O sea, sí eran como el contexto de investigación. Por eso hoy por hoy te puedo decir que mi línea es escéptica. O sea, no es una línea creyente. Es una línea de medio, de ser un poco aperturado, pero siempre buscar la comprobación. Porque de niño que tendría que comprobar lo que me sucedía. Eso fue como una influencia muy fuerte en mi vida. Entonces, no tenía tantas telarañas en ese momento y justo decía el prejuicio del exorcista. Pero en ese momento, en esa recámara, ante esa niña que solamente veía postrada, no había otra cosa, tocayo. Solamente la veía postrada en su cama, me empezó a desequilibrar. Y dije, en la torre ya me quiero ir, ¿no? Entonces yo la verdad dije, ¿qué haces aquí, cabrón? Y me acordé pues de la ética que siempre nos enseñan, no solamente grandes maestros como Francisco Cipriano en mi caso, y como otros maestros como mi padre y otros más, ¿no? Que debes de ser ético. Si te está buscando una persona, pues atiéndela. Punto, ¿no? Que era lo que hace rato te comentaba con los párrocos de algunas iglesias, ¿no? Digo, si ya estás ahí y te están convocando para eso, pues güey, ten la atención de hacerlo, ¿no? Entonces yo en mi cabeza, ok, no, a ver, tienes una familia ahí atrás que está confiando en tu criterio, que está confiando en tu palabra, que te está solicitando la ayuda, pues ya estás. Yo entre mi embate psicológico, pues digo, ok. Y estaba al lado de la niña, no hacía nada la niña. Es decir, la niña, simplemente el hecho de estar ahí postrada y pensar que estuviese endemoniada, ya me estaba girando la ardilla por otros lados. O sea, ya me estaba haciendo una psicosis yo solo, ¿no? Entonces dije, ok, pues al toro, cabrón, ¿no? Al toro por los cuernos. Respiré profundo y dije, ok, quiex patre filoque. Pero lo dije muy quedito. Y dije, no, a ver, así no, cabrón. Dije, pues me acerco, ¿no? Me acerco y le dije ya un poco más cerca de la niña, a 1,5 metros de distancia de su cabeza, quiex patre filoque. Y empieza a respirar de una forma como agitada. Dije, no mames. O sea, yo me quedé así, perdón de la expresión, aquí en México decimos, cuando nos estamos cagando de miedo, decimos, no mames, ¿no? Entonces me aventé el no mames, ¿no? Y en eso se me queda viendo así y me dice, mea culpa. O sea, bajada de presión, cabrón. O sea, sí fue como ¿te cae? O sea, sí fue como, no mames. Y empecé a retroceder. Perdón, aquí lo digo muy hacia la ligera, pero en ese momento me salían un montón de groserías en mi cabeza. Pero no la podía expresar porque la mirada de la niña hacia mí
Yo lo he dicho, es como si te miraran un psicópata a punto de darte muerte. Como si fueras víctima de un serial. Y el serial te estuviera disfrutando que te va a dar muerte. Así. Entonces yo me voy alejando detrás. Es decir, no di la espalda, tocayo. No quería dar la espalda. Yo escuché perfectamente el mea culpa. Y escuchaba el jadeo. Y dije, en la madre, cabrón. Entonces me voy retrocediendo, como voy caminando de la cama que estaba de un lado de los buroes. Me voy hacia atrás. Y me tropiezo con un mueble. Y dije, chinga, pues, ¿cuál mueble, cabrón? Yo entré directo. Yo conté los pasos de la entrada hacia la cama. Y yo me fui por el mismo lugar en medio de la cama. Pasó. Me salí blanco, cabrón. Me dice la chica esta, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Le digo, dame tu teléfono, préstame tu teléfono, pero ya, cabrón. O sea, yo lo dije, no, el pinche voz de profeta, cabrón, ¿no? Y ya, pues me tocó y me acordé y estaba mi maestro Cipriel y él me dijo eso. Y yo no podía concebir que fuera real. O sea, ¿cómo justo tú como investigador dices, ¿cómo va a saber la niña que si yo le pregunto esto me va a contestar eso? O sea, como, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no me puedo haber contestado? No sé, ¿no? O ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? O se hubiera espantado. O hecho, ¿y usted quién es? No me conoce. ¿Por qué la reacción igual? ¿Por qué la mirada? El análisis fue todo un embate, tocayo. Y yo así, cabrón, ¿no? Y le hablé y me dice, ¿qué pasó? No, me contestó, mía culpa. ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Cipriel, que estoy aquí, no sé qué tanto. ¿Dónde estás? Aquí, no, tal. Pues le pregunté a una niña que mea culpa, ¿Qué? ¿Hiciste la pregunta? Sí, hice la pregunta. Pásame la dirección, voy para allá. No me dijo más, no me dijo Samudio chismoso, no me dijo, a ver, güey, déjame te explico. Nada, cabrón. Directo así, tal cual. Le di el contexto, lo escuchó, me atendió, pidió la dirección y llegó. Y ya llega y me dice, ¿la viste a los ojos? Le dije, no, sas, mamón. Le digo, sí, la vi a los ojos, cabrón. No, nunca me dijiste nada de eso. Todo lo que es, todo, incluso yo tenía debates increíbles con Cipriel. Porque eran debates justo de encontronazos del fenómeno paranormal versus creencia católica, cabrón, ¿no? Entonces teníamos nuestros debates bien reacios y eran súper agradables porque eran cafecitos de, no, pero a ver, ustedes tienen este contexto porque ustedes creen en un Dios. Yo les decía, ustedes creen en un Dios que para mí es un espíritu, cabrón. Y así, ¿no? Éramos así, ¿no? Como que los embates estaban bien locos. Muy agradables. Siempre que te tengan en su santa gloria, cabrón, ¿no? Entonces, pero la verdad es que fue un maestro increíble y justo llegó con una estola morada. Llega y ya llegó preparado y se metió, saludó, mucho gusto. Yo le decía que parecía el cura Hidalgo, porque así parecía más o menos para que den una idea de cómo era el cura Hidalgo, igualito, ¿no? Entonces, llegó y me dice, ¿la viste a los ojos? Le digo, siempre no me dijiste nunca que no la viera a los ojos. No me dijiste nada de eso, me dijiste, haz la pregunta, bueno, ya, lo confirmaste. Digo, pues te acabo de hablar, ¿no? Y me dice, ok, vamos a confirmar tus dichos. Dice, pero si te ves, estás espantado. Y sacó una especie como de un bálsamo. Hizo una oratoria y me puso así el dedo. Hizo una oratoria y me agarró de aquí. Dice, yo sé que no eres religioso, pero en esta ocasión necesito que repitas conmigo esto. Madres, cabrón. No, pues yo repetí me acordé de todo, cabrón, ¿no? Dije, sí, padre nuestro, sí, no hay pedo. No. O sea, la verdad es que en ese momento, yo lo he dicho, en ese momento me acordé de Dios. Porque dije, no mames, o sea, si es real o no real. Y, bueno, a ver, vamos a confirmar tus dichos. Se metió, 3 minutos, salió, sí, estaba poseída. Vamos a hacer el ejercicio del exorcismo. Voy a levantar todo lo que es las actas y demás. Como eres testigo, tienes que firmar conmigo. Ok. Y me decía, por primera vez vas a estar de testigo en un caso de exorcismo. ¿No te da gusto? Y yo, no. Yo te lo juro que yo le decía, no.
No, gracias, yo ya de aquí. Y yo le dije, güey, siempre, ¿qué onda? ¿Por qué de los ojos? Te lo juro, yo estaba espantado. Siempre íbamos en su camioneta y me dice, iba manejando, era bien chistoso, cabrón. Iba manejando y me dice, ¿qué? Pues es parte de la investigación, Samudio. Ah, caray, con ustedes, los chamacos, ¿no? La nueva generación. Fíjate, eso me decía a mí. Hoy lo puedo opinar igual. Y yo decía, oye, siempre, pero explícame por qué ver a los ojos, por qué el sí la vi, me vio, cabrón. Le dije, me vio como si me quisiera destrozar. Ay, no es bueno verlos a los ojos, porque ya te leyó a ti. Es decir, vas a ver algo de ti que lo va a usar en tu contra. No te va a pasar. Al menos no creo, dice, porque no eres un alma valuable para los demonios. Y yo, ay, hijo de la chingada. Sí, dije, gracias, güey. O sea, primero me tiras y luego ahorita me levantas y me vuelves a tirar, ¿no? Me da risa porque íbamos en la camioneta y antes de eso yo miedoso, cabrón. Yo decía, güey, no mames, dime, cabrón. O sea, me da risa que en la camioneta se me olvidó decirte y le decía, me das pena como investigador. Qué bárbaro. yo, pues, oye, güey, o sea, me estás diciendo y no sé si me poseen. Entonces ya me explicó, no te poseen, pero sí te leen. Ok, vas a estar conmigo, no vas a grabar. No puedes grabar, no puedes documentar, solamente documentar escrito, como una bitácora, como lo que tú haces, tus bitácoras, solamente así. ¿Debes de estar presente? Sí, porque eres el testigo principal. Eres el testigo vinculante con la familia. Por ti llegamos a hacer el ejercicio. Le digo, y todo el contexto del papeleo yo me encargo. Cuando yo me doy cuenta después, Cipriel es uno de los padres que hizo que abrieran un concilio dentro de la iglesia de la diócesis primada de México. Perdón. Y en ese concilio abrieron como una especie de directriz o dirección en Querétaro, como de escuela de exorcistas. Cipriel tenía doctorado en exorcismos. Cipriel estudió con Gabriele Amort. Y es cuando dices, ok, Cipriel era México-italiano. Y dices, ok. O sea, ves el contexto del porqué de las cosas. Yo honestamente dije, pues qué bueno que caí en manos de este canijo y no caí en manos de un cabrón como el que le dice a Alondra, no, son tonterías, ¿no? Porque si llegas a encontrarte con el verdadero demonio, dices, ¿qué haces, cabrón, no? ¿Cómo lo remilgas? ¿Cómo capoteas, no? Yo siempre, mis términos toriles, pero sí, pues es un capoteo, una Verónica, ¿no? ¿No? ¿Cómo capoteas a aquel, no? Total que pasa, asisto a exorcismos. Yo honestamente no veía nada más que oratorias, iba con el acólito, o sea, muy leve. Yo te soy bien honesto. Yo llegué a pensar, dije, si ese es el exorcismo, yo te lo juro, se los juro. Decía, está de hueva, cabrón. Está bien fresa. Aquí decimos fresa cuando está light, ¿no? Está bien fresa. Ya me daba flojerita de ir, la neta. Porque yo decía, pues no veo nada. Yo te lo juro, de todo lo que me pasó ese día, tenía más miedo el día de la pregunta que en las sesiones. Y en una ocasión de esas sesiones, que fue como a varias, no me acuerdo el número, me dice Cipriel en su camioneta, hagas lo que hagas, hoy no la veas a los ojos. Y yo, ok. Y yo hasta decía, oye, Cipriel, pero pues no, a ver, a mí me habló y a ti no te está hablando. Bueno, sí hay 2, 3 cosas. O sea, yo con la idea de pensar que pues iba a ser como lo que vi en El Exorcista, ¿no? Y sí, ellos muy, muy estoicos, muy en su... Son hombres de fe, tocayo. Y sí, yo, mis respetos porque son legítimamente creyentes de eso, de esa religión y de legítimamente creyentes de ese Cristo, o de Jesucristo, que los hace poderosos ante eso, ¿no? Ellos dicen, soy intermediario, son una herramienta, porque el que hace el exorcismo es Jesucristo, es lo que dicen ellos, ¿no?
pero dices, esa herramienta, pues sí, o sea, ahí sí ves como zapatero a tu zapato, ¿no? Como tal vez la gente que nos ve en sus televisiones o en sus dispositivos de cómo este cabrón habla tan natural y hasta se ríe del fenómeno de posesión. Pero tal vez lo vemos tan natural como cuando yo veía siempre con esa estoicidad así frente a un demonio. Dices, qué huevos, ¿no? Perdón de la expresión, pero es decir, qué valor. Entonces, te entiende, ¿no? Entonces, esa tarde me dijo, no la veas a los ojos. Yo honestamente, yo decía, está bien, ¿no? Pero yo en mi cabeza, en mi nebulosa, es como, pues no pasa nada, ¿no? Yo hasta decía, pues así son los exorcismos, están de hueva acá, ¿no? Sí, literal. Ese día cambió mi vida para siempre. Ese día fue el marcaje explosivo de la realidad, de la cruenta realidad de los exorcismos en mi persona. Cuando yo voy a ese día, esa tarde, noche, todo lo normal, hacen oratoria, no sé qué. A mí me decía siempre, yo sé que no eres un hombre de fe, pero procura repetir cuando yo hago las oratorias porque nos ayuda incluso la evocación. O sea, nos ayuda la oratoria. ¿Ok? Pues yo le doy, ¿no? Pues yo estoy aquí, gracias por darme chance de documentar, ¿no? Y en esa tarde se puso más pesado el asunto. La chica esta se le trata de avanzar hacia siempre de una forma agresiva, casi como si tomara impulso de algún lado y se la aventara hacia Cipriel. Entonces el acólito la agarró de la cintura y Cipriel me volteó a ver. Yo estaba platicando incluso con el familiar de la niña. Hablábamos de cosas de fútbol, cabrón. O sea, es decir, nosotros no veíamos nada, ¿sabes? Ya era como que el ambiente era natural. Siempre estaba haciendo sus cosas y demás. Ese día me dijo, ¡agárrala! ¿No? Y yo sí. Pues sí, nada más estamos el acólito, el familiar de esta niña y yo. Y yo estoy como asistente y como testigo. Pues ahí me tienes. Yo tengo complexión robusta. La niña es una niña de 13 años, menudita, chiquita. La agarré del brazo, cabrón, y la agarré del brazo para nada más como sostenerla un poco. Dije, hasta uno le da cosita porque puedes lastimar a la niña, porque es una niña. Pues que me baja, cabrón. O sea, la agarré del bracito y dije, pues está delgadita. Y nada más con una mano me bajó por completo. Y dije, en la torre, cabrón. Entonces ya el acólito me dice, agárrala. Y Cipriel me decía, no la veas a los ojos. Haz lo que sea, pero no la veas. Y Cipriel, pum, pum, y estaba haciendo letanías. Ahí es cuando yo me di cuenta que las letanías de Cipriel ya no estaban en español, estaban en latín y había otro idioma. Y esta niña le contestaba a Cipriel, como si tuviesen una plática, como si fuese como un reclamo, y este reclamo fuera elocuente, ¿me explicó? Es coherente, o sea, no es un no. O sea, había frases que entendían total. Tú te das cuenta cuando es una comunicación, cuando hay ambigüedades y sandeces entre otra comunicación, cuando es una combinación comunicación entendible. Pero a su vez, o sea, esa imagen nunca se me va a olvidar porque imagínense pues, su rostro de cura Hidalgo diciendo no, y así haciendo, y me metía y me decía, no la veas a los ojos, no la veas. Y yo, y el acólito me dice, no la veas, cabrón. Y yo así, no, pues la agarré con los dos brazos, ejercí más fuerza, me baja y me volteé a ver a los ojos, cabrón. Y la vi a los ojos. O sea, me encontró en su mirada. Suena como un zumbido en mi cabeza. Como cuando entras como una especie, como no el timbre del no, zumbido, cabrón. ¿No? Y me dice, todo aquello que te aterraba debajo de tu cama éramos nosotros. Te estamos observando. O sea, lo escucharon todo. Bueno, yo digo que lo escuchó, me imagino también el acólito y Cipriel. Porque no me lo dijo quedito. O sea, estaba ahí en el forcejeo y me volteé a ver y me dice, todo aquello que te aterraba debajo de la cama éramos nosotros. Te estamos observando. Y el te estamos observando debajo de la cama me remitió a mi niñez. Me remitió a que yo me asomaba debajo de la cama y me daba pavor, cabrón. En esa casa.
pues del zumbido caí por tierra. ¡Chin! O sea, literal, como tablita, cabrón. Yo lo que recuerdo es que Ciprián me agarra yo traía saco, me agarra el saco y me jala. El acólito se prensa de la niña, la sostiene y la niña sigue forcejeando con el acólito. Y yo veo literalmente como si ella me viera con un odio, cabrón. Así como un síguele, cabrón. Y yo así, me sacan, el familiar me saca, me pone el mismo bálsamo, me da oratoria y me da una cruz de San Benito. Y me dice, no la sueltes. Si te sabes alguna oratoria, ahora es cuando la tienes que hacer. Y yo no. O sea, yo en mi... ¿no? Yo me acuerdo que nada, me prensé de la cruz de San Benito y empecé a orar, cabrón. Lo que me sabía, cabrón. Porque sí fue un hereje de toda mi vida, ¿no? Entonces, pero en ese momento te lo juro que yo me acordaba hasta de las misas cuando me llevaba misa a mi mamá, ¿no? Y ese día me explotó mi cabeza porque cómo iba a saber esa niña de lo que me pasaba a mí de niño. Después de esa tarde, noche, evidentemente Cipriel me dijo ya salió después de esa sesión de exorcismo, de esa lucha. Cada vez que el exorcista, a mí me tocó ver eso, cada vez que salía empieza a llenar unas actas, como un registro, como una bitácora. Y a todos los que estamos involucrados nos hace firmar. Y él me dio a firmar el acta de esa tarde, de ese ejercicio del exorcismo. Y me dio a firmar otra que es una especie de... ¿Cómo le llamo? Como una especie de comprobante del por qué ya no voy a asistir a las sesiones. Y me dice, tú no puedes asistir a la sesión. Le digo, pues siempre me puede poseer. No te va a poseer, te hubiera poseído, Antonio. Y yo dije, ¿por qué no me dijiste desde antes? Sí, pues te hubiera poseído. Si hubiera querido, te hubiera poseído. Fisurado no estás, pero sí estás vulnerable. Dice, no te voy a enfrentar a esto. Dice, aquí vas a afirmar de que en la sesión de la fecha de hoy ya no vas a poder asistir porque te vulneraron. Es la protección que ellos te otorgan y se agradece, ¿no? Porque al final del día, ese uso de ese secreto personal, yo analizándolo en el hoy, ¿por qué no dijo otra cosa, no? ¿Por qué pudo haber dicho? ¿Por qué no gruñó? ¿Por qué no regurgitó los objetos que hizo después de la liberación? ¿Por qué no me arañó? ¿Por qué no me atacó? ¿Por qué no me mordió? Cabrón? Me tenía para morderme. Supo cómo hacerle. Es decir, me dijo, siempre después en frío, me dice, van a buscar tu vulnerabilidad, Samudio, y van a usarla en tu contra. Por eso te dije, no la veas a los ojos. Porque tú eres parte de la solución del por qué nosotros llegamos. Y me dijo, compañero, es real, ya estás en el radar de ellos. En la primera intervención ya estás ahí. ¿Por qué coadyuvaste para que los mandáramos al demonio? Así decía. Y yo, ok. Y luego, pues nada. Me decía, una raya más para el tigre, ¿no? Y digo, ¿qué? Ok. Son personajazos. Ajá. Sí, totalmente. Después de esa experiencia yo dije, ok, es real. O sea, existe un adversario. Es real porque yo vi el contexto no propio de una película de ficción, sino fue como la realidad, y la realidad supera la ficción. Y lo sentí en el escozor del miedo de niño, ¿no? O sea, y de pensar, porque yo de niño pensaba que hubiese demonios debajo de mi cama, cabrón. Yo lo razonaba a los 4 años de edad. O sea, es decir, yo en mi mente era como, ¿habrá un diablo debajo de mi cama? Es más, con decirles, ¿no se acuerdan que había una canción que dice, ay, ¿cómo se llama? Habla de un diablito, pero es una canción como de niños y habla acerca del diablo debajo de la cama. Por darles, no, es que si te la pongo te van a variar, pero creo que sí, bueno, igual aquí lo cortas.
Te voy a enseñar qué canción se me venía a la mente en el proceso del miedo de niño. Yo 4 años de edad, en esas madrugadas, en esa casa dúplex de mis padres que rentaban, y yo del despertar como a las 2, 3 de la mañana, 2 y media, 3 de la mañana, porque ya sabía, yo mi psique sabía que iba a pasar algo. Y eso es parte de la percepción extrasensorial. Hoy lo entiendo. En ese entonces me daba terror. Entonces yo estaba en medio de mis papás, porque yo no podía conciliar el sueño dormido con mis hermanos. No podía sentirme en esa casa a gusto en la litera que me dormía al lado de mi hermano. No podía. Aún a pesar que tuviese alguien al lado, yo me sentía solo. Dentro de la cama, en la cama de mis papás, en medio, te lo juro, yo me sentaba en medio de los dos y yo no quería asomarme de donde estaba acostado mi padre, por el sesgo de la cama, porque pensaba que estaba el diablito. Y la canción, te voy a enseñar cuál es la que se me venía a la mente en friega. Diablito debajo de la cama. Que es una canción como de niños, ¿no? Pero en ese contexto, hermano, híjole. Esa, o sea, de niño, en mi mente, era como Play, ¿sabes? Y hoy o sea, es una canción infantil, por eso te voy a revelar datos que no he revelado, antecediéndose posiblemente a que ese niño de 4 años de edad estuviese involucrado en casos de exorcismo. ¿Quién sabe? Como pues son puede ser. Exacto. Puede ser. Entonces te pones a analizar un montón de cosas y a mí me decía el otro eclesiástico, es que me decía, tú le caes bien allá arriba, a pesar de tus tonterías. Y yo, bueno, lo bueno es que les caigo bien, cabrón. Imagínense si les cayera mal, ¿no? Entonces me decía, bien que mal, en el camino en el que andas, pues o sea, nosotros podemos encontrar casos como esos, pero 1 entre 1000, porque nos llegan como 1000, Antonio. Pero si de entre tus manos nos llegan casos específicos que tenemos que abocar la ayuda directa y muy rápida como emergencia, estás haciendo algo. Entonces le caes bien, me decía, le caes bien. Desprotegido no estás, aunque no creas en él. Así me decía. No, fíjate que la única recomendación que me daba Cipriel, en todo caso, que fue el que me influyó un poco más en el contexto de esto que estoy narrándoles, era, pues, aunque no creas, está. Y sabes que está. Y si te toca, en algún punto te vas a acordar de él. Porque siempre él se va a acordar de ti. Esas eran sus frases, pero no solo de él, Cipriel, sino de otros eclesiásticos. Es decir, no soy un hombre de fe porque no tengo el sesgo hacia esa creencia, honestamente. Sé que actúan y sé que existen y coexisten en simbiosis hasta cierto punto. Yo les decía, uno tiene que coexistir con el otro, si no, no habría una existencia del otro. A ver si me entendieron. Tiene que haber una existencia de ese Dios, pero tiene que tener su adversario, sí o sí. Sí, claro. Siento que sí hay un mismo nivel. La diferencia es que yo una vez se lo comenté a otro amigo eclesiástico, le decía, pues es que somos sus piezas de ajedrez, cabrón. No, es un pinche juego. O sea, tu Dios está jugando con nosotros entonces. ¿Cómo para qué? Esa era mi pregunta, mi cuestionamiento. Pero cuando tú vas a la teoría de la filosofía de Allan Kardec, Kardec tiene el mismo concepto de los espíritus. O sea, es decir, tienen una misma misión de crecer, si tú quieres, intelectualmente, porque Kardec habla acerca de los espíritus ignorantes y de los espíritus imperfectos y de los espíritus perfectos. Exactamente. Y si te das cuenta, pues la alusión es exactamente la misma ahorita en los encarnados que somos nosotros. La creencia en algo y la crecer, reproducirte y volver a morir y volver a reencarnar, si tú quieres verlo como parte de la propia
el propio desarrollo, pero al final del día siempre hay un bien y un mal. Y si te pones a analizar el contexto de la naturaleza, siempre también hay un bien y un mal, aunque no tengan dogma o no lo sabemos, ¿no? Incluso en la fauna hay una especie de sincronía con el bien y el mal, aunque tengan un discernimiento más extraño que el de nosotros. Pero sí hay como la simbología del bien y el mal. Entonces yo pondría no en proporciones iguales, pondría más bien en proporciones adversas, pero por conveniencia de uno del otro. ¿Por qué? Porque al final del día, en un poseso, cuando llega a grados de sustraerlo, su alma, es decir, de que ya terminó ganando el demonio, ahí entonces estás hablando de que ganó el mal. ¿Por qué? Si la omnipotencia del bien, ¿dónde estuvo? ¿No? Y ahí viene el cuestionamiento. Porque no todas las posesiones son para bien, ¿eh? Hay posesiones que terminan... Y yo decía, por ejemplo, ese es un gran tema porque Netflix me decía, es que Samudio, están hablando todas de que la propensión al darse, hacerse fantasmas, desvivirse, como dicen aquí. Se me hace una estupidez de verdad de la plataforma, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, yo le decía, es que no es que sea un patrón, es que los demonios, cómo ejercen la fuerza en contra del poseso y cómo le ganan, matándolo. No hay más. Porque justo la retórica que hoy hiciste muy buena acerca de Jesse, si lo aceptas y luego, yo por eso te digo que el caso de Jesse todavía no lo cierro por completo. No estoy tan seguro que Jessica incluso haya aceptado la posesión. Hoy te lo digo así, revelándote así, con el caso que pasó por mis manos analizando, pero yo sí le decía incluso al showrunner, a Andrés Borda, le decía, este caso no está en conclusión, Andrés, te falta más. Está más en conclusión, casi en punto de conclusión el de Alondra que el de Jessica. Pero sabes que es algo bien curioso, como bien lo dices, pero terminan asistiendo con el eclesiástico porque o les sí, es que a ver, no es lo mismo, justo podríamos incluso encasillar a Jesse en el contexto de creencia de eso, es decir, ok, ya legítimamente cree que Asmodeo ya la poseyó por completo, ¿no? Y legítimamente Jessica podría estar haciendo su vida con un demonio al lado, pensándolo de esa manera. Su psique de Jessica cambió en un momento dado que fuese así, ojo con eso. En un momento dado que fuese así, Jessica, su psiquis cambió. Entonces ya no le va a afectar. Ya no le va a doler. Ya no se va a vejar. Ya no se va a obsesionar porque ya ganó el demonio. Lo mismo pasaría si en el candomblé, si en el vudú, si en el macumba y todas estas religiones que son propias de, no sé, de los originarios de ciertos países. Pues para ellos no es nocivo, cabrón. Para ellos es su religión. Punto. Y eso es tan respetable como lo adverso a lo que te estoy diciendo, lo católico, apostólico, romano. Que si te pones a escarbar, y yo le decía a uno de ellos, ¿sabes que ustedes también tienen unos pecadotes del tamaño de su iglesia? Por eso te digo que de repente me dicen, sí, Samudio, pues sí. O sea, digo, pues güey, hay que cuestionarlos. Digo, pues es que, a ver, tú lo ves como un gran pecado que crean o sea, que pueda creer en esa alternativa, pero sin la alternativa de creencia de tu religión los hace pasar por un proceso de posesión, yo creo que más de uno diría, no, güey, mejor creo en Anton Sandor LaVey, cabrón, ¿no? O sea, no sé. Ahí se la pasan poca madre, cabrón, hasta se ponen a hacer rituales sexuales, imagínate, cabrón, ¿no? O sea, dices, buena pregunta, a la fecha fíjate que no me quedé, no me enganché con lo que me dijeron y no me enganché, por supuesto, con lo que me explicaron. Porque entiendo el raciocinio que puede tener un eclesiástico en el ámbito religioso.
En evidencia, el eclesiástico te lo voy a explicar bajo su contexto. Bajo el contexto de Antonio Zamudio es como alguien me decía en redes sociales cuando yo hago los live, pero ¿por qué tienes esos pantáculos? Luego son demonios de uno de los casos que investigamos, que estos demonios fueron los que identificamos al momento de empezar a recibir las entrevistas y saber un poco el comportamiento de la posesión. Entonces identificamos estos. Cuando es liberada esa persona, que muy pronto vamos a revelar el tema, de hecho tiene que ver con Alondra, nos damos cuenta y confirmamos que son estos demonios. Si yo fuese enganchadamente creyente, ya no me hubiera dedicado al fenómeno paranormal, te lo juro. O sea, desde el primer momento, en el primer encontronazo con la mirada, la primera, ni siquiera cuando me dijo, la primera, tocayo, que sí sentí miedo. O sea, la respuesta de mea culpa con esa mirada, a la fecha la tengo tan presente en mi mente que se las puedo escribir. Y la describo tal cual porque se enganchó en un trauma. Porque sí me espantó. En la siguiente me confirma la existencia de la posibilidad de una entidad que sabe mis secretos más oscuros. Porque ni Cipriel supo de esto. Hasta que lo dijo y lo escucharon todos. Y Cipriel me dijo, acuérdate que ellos ocupan tus secretos. Pero tú lo ocupan para quitarte y es lo que logró. Te quitó. Porque la estabas sosteniendo. Punto. Estabas en el mismo combate que yo. A diferencia que tú eres la fuerza, por así decirlo, física. Simplemente te retiró. Punto. Y lo que te remata es porque evidentemente te tiene que desequilibrar. Porque si te dijera, sácate de aquí, no sé, hereje. Todos sabemos que eres un hereje, Zamudio, ¿no? Entonces, sí me da a entender como, sí, te lo juro, me da a entender como, pues eso qué, ¿no? Tenía que rebuscar en tus secretos. Dice, por eso no puedes verla a los ojos. Porque revelas todo, tus miedos, tus alegrías, todo. Son seres poderosos, Antonio. Sí, claro, entiendo, perfecto. Sí, porque hubo una antelación, sí, claro. Ajá, mesurado, no te entregues. Total. Sí, claro. Cierto. Y cierto, mira, yo siempre he dicho, yo ojo, no es de que de repente me dicen, no es creyente, le digo, no soy creyente en el ámbito de mi trabajo. En el ámbito del religioso, fui de padres católicos, no profesé nunca la religión. Ya cuando tenía mayoría de edad decidí ya no. Por tal por lo sano, pues porque a lo que me dedico justamente crea un sesgo, ¿no? Y eso no está bien. Porque una persona que tú recibas con otro tipo de creencia, pues ya te tienes un sesgo, ¿no? Y puedes remitirlo y eso le pasa a mucha gente de fuera, ¿eh? No, es que Dios es, Jesucristo es grande, pues está chido, está cool, ¿no? Que bueno que lo sepas y que lo tengas bien presente, pero no tiene que ser todo remitido a Dios, porque en todo caso, lo que te decía de la retórica que les hacía a los eclesiásticos, ¿en qué momento, cuando la persona pierde la vida, dónde estuvo Dios? Y está en sus dominios, es decir, está en su terreno, el terreno de la posesión, es terreno de Dios. ¿Qué pasa con esa persona que pierde la vida? Entonces no es tan omnipotente como creemos. Y en esa retórica yo lo hago de esa forma, pues debatiendo con los eclesiásticos, porque diciendo, pues no, o sea, sí puede ser poderoso en la calidad de que ya lo liberó, está padre. Pero si regresa, pues no hay una capa, no hay un, no sé, dejas un manto, la capa de Potter, no sé, algo así, cabrón, ¿no? Algo. No lo deja. O no lo deja a propósito. Hay un libro que les voy a recomendar que yo leí cuando estudié teología que se llama Demián, Las caras de Dios.
Véanlo, léanlo. Fascinante ese libro. Sí, sí, por supuesto. A ver, es como, por ejemplo, el contexto de que la gente cree que todos los arcángeles y los ángeles son benevolentes y buena ondita con los humanos, ¿no? Ajá, ajá. No, y además te voy a decir una cosa. Los arcángeles, para quitarles un poquito el velito, voy a empezar a pisar callos, pero los arcángeles no te ven con toda la bondad posible, ¿eh? Los arcángeles te ven del hombro hacia abajo. Son los primigenios. Es que es justo quitarles el velito. No son los de los retablos, ¿eh? No son las alitas estas bonitas y así, no. Hay unos verdaderos hijos de su tal por cual, ¿no? Y que justo la evocación, por ejemplo, hacen mucha alusiva a Miguel, a Micael. Pues es un militar, cabrón. O sea, es un militar, punto. La milicia. Obedece órdenes. Entonces no puedes decirte que no, es bien benevolente y todo el rollo. Y justo, si hay posesiones angelicales y no son tampoco buenísima onda, no, son de hecho, eso sí, sí se met, bueno, sí, controlan para ejercer algo específico que tienen a su bien que hacer, pero a final del día se rigen bajo las órdenes. No es tan fácil. El demonio podría todavía jugar un poquito con la psique del exorcista y podría incluso manejar hasta cierto modo al poseso, ¿no? Al muñeco, como le digo yo, al muñeco de ventrílocuo. Podría divertirse incluso el demonio. Pero el arcángel o el ángel, el ser de luz, va a lo que va. Y si se trata de destrozar, va a destrozar. El remitirlo a justo, pues es que en lo que está diciendo el tocayo, ¿no? En no la apertura de posibilidades, es donde entra también la investigación paranormal, ¿eh? O sea, es decir, ante la ciencia es la posibilidad de. Porque si fuésemos como la ciencia, en hermetismo puro y llano y metodológico así, cerrado, pues no existiría la investigación paranormal, ¿no? Tal cual. Entonces yo les diría, hay un retablo, por ejemplo, de mi parte, que les puedo abonar al contexto del vampirismo, que a mí me lo platicaron, me lo plantearon y creo que sí lo llegamos a ver en Michoacán. Un retablo de esos de la época posterior a la conquista, ya cuando estaban en el virreinato, por así decirlo. Y hay un retablo donde plasma pues la llegada de los españoles a México. Y entre esas llegadas, ya ves que se dice que pues, se abordaron todo tipo de personajes y de gente para llegar a la primera conquista, ¿no? Y en esa primera conquista llegaron a bordo gente que era totalmente adversa a los que venían los españoles, es decir, que venían como de otras latitudes, ¿no? Y esas otras latitudes incluso lo plasman en la fisonomía del retablo. Es decir, se ven, si tú los ves en el retablo, yo lo llegué a ver así y dije, le falta color a la piel de estos güeyes, ¿no? Se ven como muertos, cabrón. Se ven, o sea, están como en una balsa entrando a las islas de Veracruz y se ven a los españoles que venían con el conquistador, ya sabes, con yelmos y esto, y otros así como con capitas, así viendo hacia el conquistador, pero sus pieles pálidas. Y eso lo plasmaron, pues te estoy hablando de una pintura de 1500 más o menos. ¿Sí? Una pintura de un retablo de 1500. No, pues es que, a ver, ojo, y es arte sacro, ¿eh? O sea, a ver, el arte sacro en México, uff, no. Exacto, no, es tal cual, y es como cuando llevaban a estos cuates que escribían las fábulas, ¿no?
en las aventuras de los exploradores. O sea, había gente que incluso hacía canciones, ¿no? De las fábulas, ¿no? De estos conquistadores y demás. Pues venían también pintores para plasmar justamente lo que veían, ¿no? Y esto fue directamente en post conquista, ya implementando la evangelización. Presumiblemente podría fungir como tal vez estuviesen enfermos, tal vez, no lo sabemos. O sea, hay posibilidades, o sea, sí, porque puedes decir, ok, pueden venir, están pálidos, pero son dos personajes que legítimamente se ven raros, es decir, se ven incluso cubiertos en casi todas las partes de su piel, porque los otros canijos, pues lo ves como españoles así con sus yelmos y así, y sus mosquetones, ¿no? En una balsa, ¿no? Y a estos cuates los ves como si fuesen jefes, por así decirlo, porque no están ni remando ni nada. Te lo estoy describiendo como lo vimos nosotros. Y como todos cubiertos como con cosas negras, como incluso la manta como se ve como volando por el aire, o sea, el viento, ¿no? Y sus rostros pálidos, cabrón. Y hasta se ven extrañamente cadavéricos. Es que, bueno, si me lo pones a mí, ellos en Michoacán, en esa parroquia, yo te voy a conseguir el nombre de la parroquia. Porque lo tienen en resguardo, ¿eh? No crean que lo tienen así como abierto al público. A ver, en la indagatoria de investigación, a ver, van a decir de repente mucha gente, te va a decir, ay, no, qué casualidad que lo saben, yo tengo 30 años de investigación. O sea, estás en esto, te tienes que meter hasta el, perdón de la expresión, el diablo. Porque o eres o no eres, punto, ¿no? Entonces de repente te dicen, oye, que justo, esto de la lamia, pues me pone un timbre como investigarlo a ver si no es un contexto mitológico, si no es... Sé de antemano de las reliquias sagradas que todas las iglesias tienen. Lo sé perfectamente y muchas son reliquias extrañas, no sagradas. Sagradas para que nadie pueda meter la mano y se la pueda llevar. Pero realmente no hay objetos malditos incluso que están, nosotros lo sabemos que están en resguardo de catedral por parte de los eclesiásticos más reacios, cabrón. O sea, hay como todo, como dicen ustedes los religiosos, con todo quien sea religioso, hay de todo en la Villa del Señor. Entonces evidentemente sí, es por ahí el asunto, ¿no? Que habrá que confirmar ciertas investigaciones que podremos realizar en catacumbas, la conocemos, hemos hecho exploración ahí y hemos hecho investigación. Bajo el atrio mayor, que es donde está la piedra de los sacrificios, también. O sea, si hay un sesgo de hermetismo de parte de la iglesia, es normal. Por ejemplo, la Casa de los 400 años, que es una de las abadías principales que fungió como parte del proceso inquisitorial en México. Por ejemplo, en el ámbito de la Inquisición de México no es tan conocida porque no, evidentemente hubo una evangelización. Y perdón que lo diga, pero fue punitiva. O sea, sí fue así. Entonces fue voluntariamente a huevo que hicieron creer en el Dios europeo. Ahí les va. Hubo un proceso de Santa Inquisición dentro de los edificios que están construidos en Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Esa catedral fue construida por 1500 y cacho. En contexto fueron construidos varios edificios justo donde está el Palacio Inquisitorial, que era el Tribunal de los Inquisidores, que es en Santo Domingo. Es un poquito más atrásito antes de Santo Domingo está el palacio actual de lo que le llaman el Palacio de Medicina de la UNAM, que también fungió como un ala de tortura de la Santa Inquisición. Y hay algo bien curioso, en México se pierden esos datos, porque en evidencia México es uno de los países más religiosos del mundo. Dicen que no miento, así es, Italia, el Vaticano y México, y de ahí todos los demás. O sea, es así, o sea, entonces vamos a hablar en contexto histórico, religioso o dogmático. Yo sé, soy mexicano y lo sé. Entonces hubo cosas que ocultaron. Cuando nosotros descubrimos la Casa de los 400 años, buscamos y escarbamos y encontramos otras cosas que sí sucedieron en la Santa Inquisición. Y ojo, tocayo, todo el contexto religioso tenían sus campeones cazadores. Sorry, pero así es. Sí había un gremio de cazadores. Y cazaban no solamente herejes,
sino cazaban brujas. Bruja de la que te hablo, no la bruja Hocus Pocus. La bruja real. La que sí hacía sacrificio y esto, lo otro, aquello y demás. Y de esas criaturas había otras criaturas por qué cazar. Entonces no se remitían solamente a esas criaturas, ¿eh? Por eso, sí, a ver, sí entiendo y no justifico porque sí fue uno de los grandes errores de la iglesia, pero también había otro contexto verídico, ¿eh?